Ahora aquí. Bueno, un repaso rápido es, hermano, ¿quién gobernaba antes que quién fue el último gobernante de los herodianos antes que Roma en Judea? Perdón. Los griegos. Arquelao. ¿Se acuerdan? El Caripelao, que mató 3.000, malísimo. Y después, cuando él fue rey, ¿cómo él celebró su bienvenida como rey? Matando a 3.000 de los que protestaron en el templo el día de la Pascua. Dime. Tengo que mirar bien el mapita de ese que te regalan pero ¿en qué punto en este tiempo de los 400 años para que estuvo Antíoco Epífanes? Sí, es que estuvo antes de los amoneos, sí. Pues tú no pusiste ahí. No llegué tan atrás. Pero fue durante ese periodo, ¿verdad? Antíoco Epífanes fue durante los 700 años de... Sí, son 400 años. Sí, fue bien. Sí, pero él no era, él era un extranjero completamente, gobernando sobre Israel. Antíoco era de Asiria, el gobernante de Asiria, pero Asiria no era Asiria. Asiria era, en ese tiempo era realmente el imperio helénico, de los griegos. Uno de los 4 imperios helénicos. No lo puse. Fue mucho antes, sí. Yo empecé desde el último rey independiente de los judíos, que fue Hircano. Juan Hircano. Y ese fue el que pidió ayuda. Sí. Después de Juan Hircano, básicamente desde Juan Hircano en adelante, históricamente, tenemos que entender que ya Judá había perdido otra vez su independencia. Así que ese es el contexto histórico para entrar entonces a esta discusión el tributo de... Yo les enseñé desde ahí por algo bien importante. Que ustedes no se dan cuenta que yo lo estoy preparando en apologética. Lo que pasa es que hay gente que dice, porque yo veo videos de judíos hablando de estas cosas, gente que dice que Judá perdió la independencia con Arquelao, que es lo que vamos a hablar ahora. Falso. Desde casi 80 años antes, ya ellos eran tributarios a Roma. Ese es mi argumento. ¿Okay? Bíblicamente hablando, ya ellos estaban bajo Roma antes de Jesús. ¿Okay? ¿Está ahí? Y Herodes murió, dejó a los tetrarcas. Arquelao fue el que reinó Judá. ¿Y reinó cuánto tiempo? Más o menos. ¿Se acuerdan? Fue bien poco. Arquelao. Este es el exiliado, ¿no? El que vino después de él, que es el que gobernó Judea, que mató a los 3.000 en el templo. Él duró poco tiempo. Él duró hasta bueno, según la cronología popular, él duró hasta el 6 después de Cristo. Él estuvo bien poquitos años ahí. Él estuvo 6, 8 años, dependiendo de la cronología que la gente quiera. Lo sacaron porque quería casarse con otra hermana con la... Exacto. Ella estaba casada con el rey, ¿verdad? Con Juba. Una de las muchas. Él se quería casar con la viuda de su hermano. La pasión del tributo. La pasión del tributo. Mira, hay gente seria escuchando a ustedes en YouTube. Ustedes no. Ay, señor. Bueno. La cuestión es que yo les traje todo eso y Arquelao fue el que gobernaba. Arquelao deja de gobernar porque lo sacan porque se quiere casar con la esposa de su hermano difunto, que ya estaba casada de nuevo y todo se revolvió. Y ahí Sanedrín dijo, al fin nos podemos salir de este. Y le dijeron a los romanos que tienen que sacarlo porque él no se estaba sometiendo a quiénes. Al Sanedrín, gracias. Bien importante, el Sanedrín tiene poder. ¿Okay? Entonces, gracias al Sanedrín, adiós, Arquelao. Pero yo no les dije algo, a mí se me olvidó decirles algo. Es por Arquelao que Roma le prohibió al Sanedrín y por ende a Judá la pena capital. Ustedes saben ese detalle, ¿verdad? Que los judíos no podían matar a nadie con su ley.
Con la ley, ya para mí eso no es la ley de Moisés, porque si no tienes la pena capital no es la ley, pero eso soy yo acá, que soy el más loco. Pero se entienden que ahora entienden por qué tienen que buscar la forma de la pena capital. De que Roma mate a Jesús. Exactamente, de que sea Roma quien mate a Jesús. Porque Arquelao se volvió loco cuando cogió el reino, mató a medio mundo allí, entonces eso fue un escándalo. Acuérdense, en Roma, a pesar de Roma es un imperio. Roma lo que quiere es mantener control y tener una nación tan cerca con tanto descontrol a un hegemón, eso no le gusta. Eso es como que hegemón es cuando hay un gobernante que es más poderoso que los otros gobernantes. Y es el que controla todo. Hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos. Para un ejemplo. O sea, no, bueno. Bueno, después hablamos de que yo les traje el caso de, ¿se acuerdan? Déjame ver dónde. ¿Yo lo hice bien? No, esto no es. Yo les traje el caso de Judas Galileo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo Judas Galileo? Se declara Mesías, se lleva a su gente del Sanedrín para Galilea. Sí, él era de Sanedrín y planifican una revuelta. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo impulsó? Un censo. Y es la palabra apógrafe en la Biblia. Ok, ahí estamos bien. Bien importante todo lo que estoy diciendo, todos los detalles que estoy diciendo son importantes. Apógrafe sería la palabra censo. Griega, ¿verdad? De decir, una de las palabras censo, griegas para censo. Okay, porque entonces censo viene del latín. Exacto, de eso vamos a hablar ahora. Ok. Sigo aquí, perdón. Cuando él ve que van a hacer el censo, y eso yo se lo traje, ¿por qué? Porque nosotros no asociamos censo con nada malo en nuestro presente. Y yo estoy tratando de destruirle eso en nosotros. Para nosotros un censo debe ser cuestionable. ¿Verdad? Ok. La palabra es apógrafe. Vamos a leer Lucas 2. O más, yo se lo leo porque más rapidito. En Lucas 2, esta palabra apógrafe sale 3 veces. En Lucas 2. Miren dónde sale, escúchenme. Aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese apógrafe, empadronado. Este primer censo, apógrafe, se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser apógrafe, empadronado, con María, su mujer, desposada por él, la cual estaba encinta. ¿Okay? Y ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Así que vemos que Lucas usa el término censo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué Lucas usa censo? Según yo les acabo de decir. Eso no está ahí. Está en Lucas 2. Para marcar un periodo de... ¿Qué hizo María y José cuando Augusto César pidió que se contaran? Un censo, ¿verdad? Un conteo. Lucas lo está usando para los registros. Para hablar del registro del censo. El apógrafe. ¿Ok? Perdón, es que yo puse esto aquí, al no dividirlo me confundo yo mismo. Así que vemos que Lucas usa el término censo para los versos en la Biblia que se traducen como empadronar, que es registrar, por si acaso. Y en inglés, a esta versión en inglés, ¿sabe cómo traducen apógrafe en inglés? Tax. ¿Ok? Las implicaciones de un censo deben ser claras. Un censo es la manifestación del poder de un gobernante sobre la gente. Y digo estas palabras específicas porque Jesús dijo en Mateo 17 y en Mateo 20, él dice,
Los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean sobre ellas. ¿Okay? Por eso es que uso esa palabra. Ser dominados por príncipes y emperadores paganos no debe ser nunca confundido con una bendición por obediencia al pacto. Por lo contrario, vemos que la falta de obediencia dentro del pueblo de Dios acarrea sanciones del mismo pacto, incluyendo el ser tributario a otro gobernante que no sea Dios mismo. ¿Entienden, hermano? Porque les traigo apógrafe. Pero no es la única palabra que se usa para eso. Hay otra que se llama foros. Y esta es la que yo quería discutir realmente con ustedes hoy. Foros. ¿Ok? Para los visuales, ese es Censut at Bethlehem, de Peter Bruegel. Pues Bruegel ahí, obviamente, yo le diría a Bruegel, papi, eso es de la Edad Media realmente, pero capta lo que yo quiero traer. Eso no, para nada o sea, en Navidad, en el tiempo de Jesús, no se veía así nada, nada. Sí. Ok. De eso nos puede explicar después. Pues la palabra foros es para el mismo incidente del tributo de Mateo 22, pero en la versión de Lucas. ¿Ok? Cuando Lucas va a contar lo de al César lo del César, a Dios lo que te dio, no usa la misma palabra de Mateo. Usa otra. ¿Cuál es la otra? Foros. ¿Ok? Foros es un término griego que se refiere a una tasación individual de personas o de bienes. Lo mismo que estamos hablando. ¿Okay? Ambos términos implican un registro, ya sea por cabeza, ¿verdad? Per cápita, por persona, o también de muebles e inmuebles. Un registro. Puede ser de propiedad o puede ser de persona. ¿Okay? O sea, es más general. Foro se tradujo en la Septuaginta en el Antiguo Testamento y quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes 5. Vayan conmigo todos, hermanos. Primera de Reyes 5, 13 y 14. Y vamos a ver de qué se trata foros según el Antiguo Testamento. Vayan conmigo, por favor. Primera de Reyes 5, 13 y 14. Primera de Reyes 5, 13 y 14. ¿Alguien lo quiere leer? Dale, zumba ahí alto. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales se enviaban al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por uno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas, y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Muy bien. Tenía 15. Síguelos, perdón. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 portadores en el monte. Sí. La palabra ahí, foros, es leva. Por eso le dije que fueran conmigo para que no se perdieran. Leva. ¿Vieron lo que es leva? Léelo de nuevo, Rafi. El rey Salomón impuso una leva a todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, y los envió a Líbano en relevo de 10,000 cada mes, y se quedaban un mes en Líbano y 2 meses en su casa. Y Adonirán estaba al frente de la leva. Salomón tenía 70,000 hombres que llevaban las cargas y 80,000 canteros en la montaña, además de los 3,300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. Está bien. 13 y 14 es suficiente. Ahí está la palabra leva. Leva. ¿Alguien ha escuchado esa palabra antes? No. ¿Alguien aquí ha escuchado la palabra mita? No mita De los mitas. no de los mitas, me refiero a la palabra mita. No. No. Mita tiene que ver con la historia de América para el Imperio Inca, ¿no? ¿Mita o mita? Una mita. Ok. Leva y mita es lo mismo. Una mita o una leva es, hoy en día lo más parecido a eso es el servicio obligatorio al gobierno de militar. ¿Okay? Un servicio obligatorio, por decirlo así. Es como nosotros lo entenderemos hoy.
En Corea del Sur ahora mismo son 2 años. Ah, lo paró. Muchos países tienen eso. Yo pienso en esto cuando leo esto. Ajá, dime. Espera. Dale. Le pidieron rey, ¿verdad? ¿Pidieron Le pidieron rey a San Juan. Y Dios le dice, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. No atiende a sus peticiones, pero aclararé todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. El rey que ustedes piden, esto le dice Samuel a ellos, les quitará sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas. A otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos, de sus viñedos, para pagarle a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará sus siervos y siervas, y sus mejores jóvenes, y sus asnos y sus bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de su rebaño, y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. Te adelantaste, gracias. Muy bien. De hecho, el versículo que yo iba un poquito más adelante a leer era el 16, que ya lo leíste. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Esa es la leva, hermano. ¿Qué es la leva? De la palabra leva viene levantar o llevar. Una leva es un servicio, el tributo, pero en trabajo. ¿Entienden? De ahí viene leva. Díganme ustedes si eso es una bendición. Es claramente, según Samuel 8, una maldición. Claramente, ¿verdad? Vamos a otro, vamos a Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36. Vamos a leer del 1 al 4. Crónica 16. 36. Segunda de Crónicas 36, 1 al 4. Estamos discutiendo foros. Yo hice una búsqueda de la palabra foros en el Antiguo Testamento, que eso es la Septuaginta, y obviamente no los traje todos porque aquí estaríamos toda la tarde, pero busqué algunos pasajes relacionados a esta palabra en el Antiguo Testamento para que nosotros veamos de qué trata entonces el concepto. Ok, 36, del 1 al 4. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando empezó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Pero el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso a la tierra una multa de 3.4 toneladas de plata y 34 kilos de oro. Y el rey de Egipto puso por rey sobre Judá y Jerusalén a Eliaquim, hermano de Joacás, y cambió su nombre por el de Joacim, pero a su hermano Joacás lo tomó Necao y lo llevó a Egipto. Muy bien. Necao era el faraón de Egipto de aquella época y fue el que cambió al rey por su hermano en Judá. Maldición. Ponerse sobre él. Egipto ya estaba gobernando básicamente sobre Israel. Sobre Judá, perdón. Israel ya se había ido a pique con los asirios. ¿Okay? Entonces, si no me creen que esto es una maldición, pero al nivel profundo, ¿sabes? Esto que hizo Necao fue decirle, si de ahora en adelante yo pongo los reyes aquí y me tienes que pagar. ¿Ok? Qué bendición, aleluya, ¿verdad? Brinca al 5.
Voy a leer del 5 al 7 y dice, mira lo que pasa después, exactamente después de lo que estamos leyendo. Mira lo que pasa. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. De ahí en adelante se acabó Judá y fueron llevados presos a Babilonia. ¿Ok? No me voy a meter en el conflicto porque hablamos primero de Egipto y ahora, ¿verdad? También estaba Nabucodonosor. Para que vean que cuando Dios nos tiene entre Egipto y Babilonia, estamos en juicio. Cuando Dios nos tiene entre Roma y el Sanedrín, no, eso no son buenas noticias, ¿verdad? Son las sanciones negativas del pacto. Observemos, vamos a observar, bueno, ese ya lo observamos la semana pasada, Lamentaciones 1.1, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Lamentaciones 1.1 dice que Jerusalén ha sido tributaria, ha sido convertida a tributaria. Ese es el profeta que muchos entienden que es Jeremías, hablando de esto que nosotros acabamos de leer en Crónica. Así que claramente no se trata de bendiciones, ¿verdad? Ser tributario no representa la parte de la bendición del pacto, ¿verdad? Representa lo contrario, es el reconocimiento de haber caído bien bajo por la desobediencia. Y reconocer esto y el arrepentimiento que requiere, en adición al reconocimiento de la justicia de Dios en exaltación, alabanza y agradecimiento. Eso es cuando tú lees Lamentaciones, eso es lo que tú estás leyendo. Tú estás leyendo al profeta lamentándose y la introducción es, somos tributarios. Y todo lo que viene después es arrepentimiento, reconocimiento, reconociendo que Dios es justo, alabándolo por su justicia, a pesar de que ellos están yéndose presos a Babilonia. ¿Ok? Así que, de hecho, ese es uno de los libros que recomiendo para el maratón que vamos a hacer. Ese es uno. Lamentaciones. Esdras, Lamentaciones y Hebreos. Quiero que leamos esos tres juntos. Así que esos tres quiero que los leamos en ese orden. Esdras, Lamentaciones y Hebreos. Sí, porque vamos a coger unos domingos al mes. Ustedes saben que siempre cogemos un domingo al mes o antes y salíamos fuera, ¿verdad? Y hacíamos la reunión en otra casa o algo así. Pero lo que vamos a hacer es que si cuando salgamos a otra casa o si quedamos aquí, pero vamos a coger ese último domingo para hacer como un mini maratón de lectura y leer el libro completo de la Biblia completa. En vez de discusión, sino leer por igual. Les quiero hacer otra aclaración, hermano. La palabra foros no solamente es un castigo de Dios a su pueblo. El tributo no solamente es un castigo de Dios a su pueblo. Porque esa misma palabra se usa en Jueces para cuando Israel puso como tributario a los cananitas, ¿verdad? Los cananeos. Una opresión. Exactamente. Y si no, pues visiten 1 Samuel 8, lo releen. Ya, eso es lo que iba a traer ahora, pero ya lo leímos. Visiten 1 Samuel 8, leanlo completito y díganme ustedes, ¿qué ustedes creen que significa todo eso que Samuel está trayéndoles a Israel? La leva, censo, tributo son dominación y los resultados de la desobediencia. Solo se someten felizmente a aquellos que han pedido otro rey, que no sea Dios, que los domine. No solo es cadena el ser tributario a naciones extranjeras. Escuchen esto, hermano. Es igual de maldición ser pisoteados con levas y tributos por tus propios vecinos. Si se dieron cuenta, el 1 Samuel 8, el primer rey era un israelí, ¿verdad? Era del pueblo. Lo que pasa es que era de Benjamín, ¿verdad? Saúl. Pues entonces, cuando la mamá de ese bebé, de los hijos de ese bebé va, ellos como que quieren enseñorearse, ¿verdad? O sea, como que con estos dos, para que enseñoreen. Es que ese es el concepto más natural de esta cuestión. ¿Sí? No solo es condena ser tributario a naciones extranjeras, es igual maldición ser pisoteados con leva y tributos por tus propios vecinos. Y esto es claro, tributar a un hombre y diezmarle
es estar bajo las sanciones de pedir otro rey que no sea el rey de reyes y señor de señores. En Lucas 32:2, vamos a Lucas 23. Vamos a Lucas 23, hermano. Lucas 23, versículo 2, también se usa la palabra foros para la figura del Mesías. Vayan conmigo, por favor, para que no se me pierdan. Para la figura del Mesías relacionada a este concepto que estamos hablando hoy. Foros. ¿Y por qué? Ya va a ver. Recuerden, el Mesías es el rey, ¿verdad? En Lucas 23:2, vamos, dice, voy a leer desde el 1 para que me sigan. Voy a leer desde el 1 hasta el 5. 23, Lucas 23, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él, o sea, Jesús, le dice a Pilato, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito he hallado en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Vieron, hermanos? ¿Cuál fue la acusación en ese versículo que haría sentido aquí, verdad? En cuanto al tributo. Primero una mentira. Hay una media verdad ahí, ¿verdad? Sí. Él no dijo nunca que no lo hicieran así directamente, como ellos están locos porque él diga, no lo pagues, ¿verdad? Eso es cierto. Pero para que esa acusación haga sentido, o sea, para que cuando ellos lo acusen, eso, oh, sí, pues vamos a hacer algo con Jesús, porque, para que eso haga sentido, el rey, el Mesías, tiene que estar en contra del tributo. ¿Por qué? Porque es el rey, ¿verdad? Tiene que, si no, no hace sentido. Y Sí, Jesús. entonces también eso es una oposición con el reino actual, digo, en ese tiempo, para que entonces ellos acusaran, porque ellos no podían matar. Exactamente. Vemos que reclamar reinado implica negar otro reinado para que esa acusación tenga sentido. ¿Okay? No estoy hablando en nuestra posición cristiana, estoy hablando desde la posición de ellos, de los acusadores del Señor. ¿Okay? Roma ya había tomado dominio de Judea, era obvio, ya ellos llevaban mucho tiempo bajo Roma, ¿sabes? Por eso había un procurador, un gobernador, un procurador. De hecho, de ahí viene la palabra procurador, viene de ahí. Procuraba, ¿qué procuraba? ¿Qué procura el procurador? Que se cobren los impuestos. Para eso está ese tipo ahí. ¿Okay? Y obviamente para mantener orden militar. ¿Verdad? Eso es lo que hacen los policías, ¿no? Exactamente. Entonces el reclamo de prohibir dar tributo a César tiene completo sentido con el concepto que ya discutimos previamente, aunque no fuera cierta la parte del tributo. Les recomiendo que lean Esdras 5, 6, 7. Se les va a hacer mucho sentido de todo, de por qué esto es tan, como que tan importante. O sea, ¿por qué hay una pregunta tan simple, verdad? Que es tan importante. César ya dominaba Judea mediante el procurador. El tributo del denario lo confirma. De hecho, el término procurador es un puesto político, ¿verdad? Y uno de sus trabajos es procurar el recaudo. La mentira y la falsa acusación de que Jesús haya instado a no pagar el tributo a César tenía peso en la corte y en el Sanedrín. ¿Por qué? ¿Recuerdas después de Arquelao, los judíos no podían ejecutar la pena capital allí? Entonces, esa acusación era una herramienta. Porque ellos no podían, si no ya lo hubiesen matado hace rato a Jesús. Pero no podían hacerlo. Así que necesitaban algo con sustancia para acusarlo ante Pilato.
Porque ellos, eso es lo que ellos querían, matar al rey de reyes. Termino con esto, hermano. Con esto terminamos hoy. ¿Se acuerdan de esos dibujitos? Y una preguntita. Sí, dale. Si ellos habían hecho esa pregunta para coger a Jesús en ese momento y él les contesta eso, porque entonces ellos van con lo mismo que le habían preguntado, diciendo algo que no dijo. Porque eso es lo que ellos querían. Esa era la respuesta que ellos estaban buscando. Ellos lo que estaban locos era ver si Jesús, como es el Mesías, va a decir, no paguen tributo. Porque así ellos podían matarlo cuando ellos quisieran. El Señor sabía que le iba a costar la vida. Pero el Señor no va a jugar el juego de ellos, ¿verdad? Y vamos a hablar más de eso. En Mateo 22, 17 al 19, que es lo que leímos, ¿verdad? Es el texto que estamos estudiando. Cuando se habla del tributo al César, y esta es la última que voy a discutir de griego así hoy sofisticado, es kensos. ¿Ok? Y ya sabemos muy bien que kensos significa censo. Lo que pasa es que Mateo usó la palabra latina. ¿Ok? Mateo usó la palabra latina. Kensos. Kenso es tributo. Sí. Entonces, llamaban a la moneda también, se llamaba Kenso. pues yo, a la moneda se le llamaba, por lo menos a la que habla aquí, denario. Okay. Denario. Kenso es como lo que implica, que es el registro, que es el, ¿verdad? El tributo. El tributo. Entonces, esa palabra se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ok? 2 de esas veces es en lo que estamos discutiendo hoy, Mateo 22. La otra es Marcos 12, que es lo mismo, el mismo escenario que estamos hablando, lo único que es Marcos. Y la otra vez fue cuando nosotros hace tiempo hablamos de el tributo, ¿en qué hace Wilma fue? Que eso es en Mateo 17. Que el Señor le dice a Pedro, vete y busca un pez, y con eso pagaron, ¿verdad? Pero ese día, ese censo, no era el del César, era el del templo, ¿se acuerdan? ¿Ok? Así que la otra se encuentra en el incidente de Mateo 17, donde Pedro saca el templo, el pago al templo de la boca de un pez. Hay un comentarista que dice que la palabra kensos indica un conteo per cápita. O sea, que es censo literal de cabeza, de 1, 2, 3, 4, y tú te llamas fulano, y un registro de personas. Exactamente. O sea que un censo está completamente, íntimamente, ya les demostré con todo lo que puedo, que está relacionado a un registro que es para pagar ¿qué? Impuestos. ¿Cómo la institución eclesiástica participa de lo que implica eso? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo les tengo otra discusión en la próxima, que tiene que ver con entonces ya cómo la ley lo trae. Y no lo quiero adelantar mucho porque es otra conversación. Pero hay quienes dicen que por eso era que, hay quienes dicen, yo no estoy diciendo que yo digo eso, pero tiene algo de sentido. Hay quienes dicen que la razón por la cual la ley decía que el conteo era con una moneda, con un medio ciclo, era para eso mismo, para que no hubiese un registro, sino que el conteo era cuenta las chapitas, por decirlo así. ¿Entienden? Porque hay quienes creen que eso es lo que Dios no quería, que se tuviera un registro de las personas per se. Sí se sabía de qué familia venían, pero esas familias decían, nosotros tenemos tanto. Ok, ¿y tú? Nosotros tenemos tanto. ¿Cómo lo sabes? Pues porque contaron un chavo. ¿Y esos chavos que se recogían, qué se hacían? Para el tabernáculo. Después vamos a hablar de eso, pero hay quienes creen que es por eso que se recoge el medio ciclo. Yo no estoy diciendo que eso es ni que eso no es. Me hace sentido. Y sí, la pregunta tuya tiene que ver más con la iglesia. Sí. ¿Cómo una membresía podría estar haciendo eso? Yo te tengo una conexión bien fea. Ahora con lo del COVID,
yo vi luz roja, vi bandera roja por todos lados. Porque un registro, muy fácilmente, un registro de, por ejemplo, de membresía, ustedes saben muy bien, los que saben más que yo de esto, que la membresía hoy en día no solamente es fulano y su familia vienen aquí, sino que es nombre, apellido y un registro, o sea, es bien pro y una base de datos, ¿verdad? Hay un pacto de membresía y hay un email donde, ¿sabes? Bien registro. Yo llegué a escuchar y no quiero, ¿verdad? No quiero meterme mucho en la cosa, pero yo llegué a escuchar de personas que hubiesen estado dispuestas a ceder el registro a la gobernadora de Puerto Rico. Si era necesario que alguien se enfermó, ellos tienen un registro. Y se habló algo así. Hubo gente dispuesta y si escarbamos no tenemos que ir muy profundo para encontrarlo. ¿Ok? Va, que no quiero meterme mucho ahí porque se pone bien alcohol. Debería el Departamento de la Salud del Estado. Sí. Estábamos y ellos tenían para estaban detrás al lado para localizar como que el COVID y controlarlo. Pero, o sea, cuando tú llegabas, o sea, te ponen el número, email, teléfono, toda la información y sabiendo dónde tú estabas sentado para hacer y eso ellos se lo daban al gobierno. Y eso ya era directo. Entonces, lo que pasa con eso es que nosotros pensamos que eso es algo inocente. Y no, y que es por nuestro bien. Pero eso es bien peligroso. Porque los que leemos un poquito de historia nos da. Yo vi todas las luces. Y las extensiones que le dan a la iglesia no tienen que ver con eso. Yo pienso que tienen que ver. Sí, en parte, o sea, cuando uno ve el registro de las iglesias, por ejemplo, algunos de los números que o sea, que forman parte del registro es cuántos miembros están diezmando, cuántos están diezmando esos miembros. Todo eso va registrado por el gobierno estatal. ¿Verdad? Entonces son los ingresos de la iglesia y todo eso o sea, todo eso es rendimiento de cuenta hacia el gobierno. ¿Verdad? El número de miembros que hay, incluso si, o sea, para que una organización que es lo que son muchas iglesias, son organizaciones pago un C3, ¿verdad? Que, o sea, el gobierno literalmente requiere que tengan un presidente del board, que tengan un board en general, que tengan vicepresidente, o sea, ciertas posiciones para entonces administrar la organización como tal. Y se les da o sea, se les da cuenta al gobierno de acuerdo a cómo funciona o cómo funciona esa organización. Todo eso es informado, incluso todos los datos de uno, o sea, que tiene la iglesia, pues en algún momento el gobierno puede pedir esos datos. Pero ahí todo empieza en parte por el servicio obligado a registrarse como una organización sin fines de lucro. Ahí empieza todo eso. Tienes razón. Sí, porque hay dinero ahí corriendo y tienes que darle cuentas al gobierno de ese dinero. Los periodistas tienen que pagar taxes aunque la iglesia paga taxes, hay un medio mito ahí. No es que pagan taxes de los bienes, pero sí pagan taxes de todo, de lo que propiedad, el pastor tiene que recibe este ingreso, tiene que rendir taxes, ¿sabes? Como que pero definitivamente hay una excepción. Hay unas excepciones de los donativos. De los donativos y también de la cantidad que se paga, impuestos de propiedad, de todo. Sí. Pero no hay una separación, entonces no es cero. No, Okay. no, propiedad no es cero. No es cero, hermano, no es cero. Ahora. El meterse en fines de lucro, eso añade tantas cosas que lo que han venido es a traer un mega problema y a entorpecer los bailos. Ellos tienen que tener bailos. Son una What's that? Se dice eso, la política. La política de la iglesia, los bailos.
que Ok. tienen que tener un montón de bailos para cumplir con ser una organización sin fines de lucro. Y esos bailos, cuando tú te pones a mirar cada uno, hay una contradicción con la Biblia, pero over and over and over again. So they have to fulfill the law. Entonces, the law is not of God right now. Y literalmente ahí donde yo he visto que tienden a tropezar mucho, es que están más al tanto de esos bailos que de los Bible laws Amén. que vienen y se contradicen. Y entonces como que enseñan en sus clases de liderazgo y de pastorado y de discipulado, un montón de cosas de cómo se supone que funciona el liderazgo de la iglesia, pero de repente hay contradicciones en los bailos. Ah, no, es que en los bailos dice esto, adiós, pero la palabra lo que dice es esto otro. Ah, pero vamos a dejarlo así, porque es que hay que tener unos bailos. Entonces, es realmente, ahí es donde yo he visto que me quedo como que todo esto empieza con la mala pata de meterme a hacer una organización sin fines de lucro y registrarse al Estado. Si En eso nuestro se país, elimina, nosotros no nos damos cuenta, quizás con el COVID, ahí abrimos un poquito los ojos, pero en sitios como en Cuba, que es así, o en China, que está la iglesia del Estado. Sí. Entonces, Aprobada. la Oficial. gente que es la aprobada, la que está ahí, Biden. Sí. Entonces, la gente que quiere ser iglesia, igual que lo que pasó en la Alemania nazi, tiene que hacer una escondido. Tienen que afiliarse a. Ok, ok. Aparte, que está fuera del gobierno y esconderse, en el caso de China, esconderse. La cosa también es esto, es que pues ahora mismo, o sea, las iglesias protestantes de por sí, de tradición, aquí en Puerto Rico vienen de los Estados Unidos, ¿verdad? Y los movimientos de Estados Unidos, de por sí el cristianismo excepto la primera. Puede ser, pero La primera que tuvimos no vimos en Estados Unidos, antes de la invasión. pero antes de la invasión, Antes de la invasión de Estados Unidos, tuvimos esa protestante en Ponce con 400 miembros. wow. Sí, hubo misiones. Los mercaderes de las Islas Británicas. Sí. Sí. Ok, pero igual no vienen, o sea, vienen del occidente. Sí, sí, son, obviamente. Vienen Sí, de las bien. islitas, Sí. las islitas de británicos, pero de los afrocaribeños de las islitas, que ellos fueron durante la guerra de las religiones, ellos fueron evangelizados. Ellos trajeron. Pero fueron evangelizados por los británicos. Sí, igual es como que del occidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas de las tradiciones que vienen del occidente, o sea, estos gobiernos tienen religiones civiles. Exacto. Desde Constantino es así. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que, Sí, era. o sea, siempre ha habido una relación entre la política y la iglesia, ¿verdad? En Estados Unidos específicamente, la religión civil fue el protestantismo, ¿verdad? Que, o sea, literalmente tiene un registro que aunque ellos dicen que separaron la iglesia con el gobierno de por sí, por tener a los ciudadanos registrados y por, o sea, porque incluso en los cuestionarios de hoy en día todavía te preguntan si estás afiliado a una religión o un sistema de fe o lo que sea, o sea, el gobierno tiene todo ese registro. Las iglesias están entrelazadas con el gobierno. Gobierno es Estado. Sí, sí. El Estado. Estado. El gobierno. Y entonces, obviamente, el gobierno utiliza la religión para someter a los ciudadanos dentro de la sociedad. En la pandemia se vio algo de que el Estado le dio autoridad a la iglesia para hacer unas cosas. Sí. Para prohibir, para excluir, No, porque no para puede hacer. ser así. Y entonces la autoridad vino del Estado, ¿verdad? Hacia la iglesia. Entonces, pues, ahí entonces entra como. ¿Y qué Ahí crees que es lo importante. decían que se estaban reuniendo, ¿verdad? Desobediencia, se estaban reuniendo en el lockdown, porque tenían prohibido, tenían prohibido reunirse, Era y bien hay poco. pastores que decían, no me importa, yo voy a reunir a mi gente. Claro. Sí. Pero factores que jamás, desde que explotó la pandemia, próximo domingo estaban allí todos como quiera, de lo más felices, sin mascarilla, desde el principio. En Canadá le cerraron iglesias a la. Un montón de sitios. Se la cerraron los pastores, nos metieron presos. Todavía estamos viviendo eso aquí, bueno, eso es lo que se está dando hoy, obviamente, pero aquí obviamente, aquí tuvimos
un día, ¿verdad? Que nos visitó un hermano que estaba en un hogar de rehabilitación. Como único le permitían salir del hogar a visitar, era en los domingos para visitar la iglesia, pero tenía que estar registrada con el Estado. Nosotros tuvimos que convencer a su familia de que lo dejara, él quería venir aquí, de que lo dejara venir aquí como quiera y firmen los muchachos ahí. ¿Tú crees que ellos van a entrar online a buscar si el nombre de Mille, de Samuel y el nombre a veces está registrado? Esa gente no va a hacer toda esa tarea. Pero entonces literalmente, como dice Sheila, la oficial es la que está registrada al Estado. Y nosotros entonces, esto es no oficial. El problema es que eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ahora mismo, pues gracias a Dios, no pasó nada más allá directamente. Pero sabemos que indirectamente pasaron muchas cosas. Pero ¿y quién dice que no va a pasar lo mismo que pasó en otros lugares? O que no va a pasar lo mismo que pasó en Alemania o whatever, en otros sitios. O sea, obvio. Cada vez estamos en Chile. Este semestre tuve a los muchachos fuera del salón un momento dibujando al aire libre. Y empezamos a hablar de recetas de cocina y qué sé yo, y en una como que yo lo tiré ahí en el aire, yo a veces tiro algo, a veces alguien responde. Y como yo aprendí a cocinar para mucha gente, que si los domingos en casa, mano, nadie dijo nada. Y una de ellas se paró y se fue y todo. O sea, la hostilidad que yo sentí fue tan voraz. Yo llevo 12 años allí. Yo nunca había sentido tanta hostilidad como ese momento. Y no eran ni chamaquitos, porque aproveché que estaban los más grandes, que ya son papás, una que tiene mi edad. Y yo, a ver, mira, un buen grupo, papá, no, porque los chamaquitos no hablan, los post-pandemic no hablan. Esos nenes son bien extraños y de todo les hace falta ir a un psicólogo. Literal, no hablan. Estos nenes que se graduaron de la pandemia, a mí me da tristeza, ellos no dicen nada en ningún momento. Y si hablan contigo, hablan tan bajitos que yo me quedo como que alza la voz, te escucho. Así como que tienen un terror a hablar. Tienen terror a la gente, pero entonces los de mi edad, ¿verdad? Que su edad de formación de su personalidad no fue con la pandemia, fue un poco antes, pues ellos hablan un montón conmigo. Pues cuando mencioné eso en que estábamos afuera, Coqui, esto se está poniendo hostil. O sea, yo hasta me asusté, yo dije, yo no debo volver a decir más nada, hasta la gira que tengo con Leonel y Sheila el sábado. Que estoy 100% fuera del salón, pero allí yo no vuelvo, porque de verdad que lo sentí así, lo sentí como que you're in danger, you shouldn't mention anything here. Y hasta que me dé la gana, porque yo no dependo de eso. Pero fue bien, nunca lo he sentido de esa manera. Y tenemos que estar preparados, que lo que dice Sheila que está pasando en China aquí puede pasar ya está pasando aquí. Lo que pasa es que, pues, todavía no es culturalmente común, pero y le añado una más, ¿sabes? Con esta situación de las guerras que hay allá, señora, ayúdame a decirlo correctamente. La reacción de la iglesia es peor que la de la pandemia. De verdad. ¿Cuál reacción? La reacción de lo que está pasando en Israel ahora es peor que la que tuvo en la pandemia. La iglesia en general, obviamente. Reaccionando. Lo que ponen en su Facebook, Es que yo no tengo Facebook. lo que ponen en sus whatevers, o sea, lo que se habla y se publica de esto, ¿Qué están haciendo? que el Estado de Israel es el Israel de Dios. Claro. Y es completamente fuera del pacto lo que está pasando. Pero lo que quiero decir con esto es que el rechazo viene peor, porque nos van a relacionar con esa mentalidad. ¿Okay? Ya lo estoy viendo. Y yo no estoy muy in tampoco. Que, bueno. Sí, que ser cristiano implica ser anti-Palestina. Anti-Palestina. Eso es lo que la gente va a interpretar de nosotros, que no es cierto. Es que acá sí está bien marcado. Y allá afuera está bien politizado. Y sucedió para la Alemania nazi cosas parecidas. Exactamente. Sí. Los cristianos los catalogaron en cierto sentido. Sí, y siempre va a pasar, pero como la iglesia ahora mismo no está discutiendo lo que tiene que discutir, que es el pacto de Dios, que es la ley de Dios, estamos perdidos. O sea, hoy hablamos de que cuando Jesús estaba allí, les dijo, básicamente, ustedes están bajo juicio. ¿Ok? Mira lo que implica el tributo del templo a la misma vez que el tributo a César. ¿Qué implica, hermano? 2 tributos. Doble tributación. El Señor dijo que no se podía servir a 2 señores. 2 reyes.
Y ese es el tema de Mateo. ¿Entienden? Completo. Tan, lo que yo he leído es, ¿sabes? Lo que en mi entender ha sido eso. Esos son los ganadores. Todo el tiempo el Señor habla de eso. Están riéndose por los dibujos. Pero qué bueno que lo utilice primero. Reconoce que el primero es el lío, ¿verdad? Sí, ese es el de Lío, ese es tuyo. ¿Verdad? ¿Es tuyo? ¿O es de Gaby? Y el tercero el de Y ese es de Chris. las alas del radiactivo. Ese era el pez de César. Y que se está metiendo. Bueno, Entra en Lamentaciones hebreo. Ah, bello. Capítulo. Aquí hay 10 y 5. Yo creo que. Se lo está regalando, no es. No, la gaviota. ¿Tuviste como yo? Para allá. Me volteé bien rápido cuando tú dijiste. Aquí hay 15 capítulos y aquí hay 12. ok, Así que tal vez un domingo estos dos. ok, y un domingo yo Ok. felizmente hago los 3. ok. Lo podemos chequear. Sí, no, sí. Para que es que busqué el programa de los 800K. Y entonces leímos juntos Esdras con Nehemías. Y después leímos juntos Lamentaciones con Jeremías. Y Hebreos lo leímos juntos con la carta de Pablo. Así que no tengo exactamente el horario de cada uno. Pero según la cantidad de capítulos, puedo estimar que un domingo Esdras y Lamentaciones y otro domingo Hebreo aquí. Ponle que sea hora y media cada Ok. uno. Tal vez una hora Hebreo y aquí hay una hora y media. Ah, ok. Yo felizmente hago 3 horas y los llevo en el idioma y leemos Hebreo, pero que no aguante. Podemos planificarlo bien chévere, hacer algo especial ese día. Vamos, déjame terminar esto, hermano, porque le quería dar una aplicación más a nosotros. Y más allá de las que ustedes tocaron, que son sumamente importantes. Es que yo quiero que unan esto. Yo les hablé de Judas Galileo. ¿Verdad? Judas Galileo, ¿qué hizo? Fue a Galilea, buscó con quienes rebelarse, o sea, buscó gente y volvió a dónde. Tenía que volver a donde estaba el centro del gobierno, que es Jerusalén. ¿Ok? Ahí en ese mapita que no se ve muy bien porque realmente lo que quería era más o menos que recordaran que el Señor, al final de su ministerio, Él sale, ¿de dónde? De Galilea. Y mientras el Señor viene bajando, por decirlo así, ¿qué está pasando con el Señor en su ministerio? ¿Qué está pasando? Dicho, pasó todo su ministerio. ¿Qué estuvo pasando en el ministerio del Señor? ¿Por qué? ¿Se lo unían personas por qué? Claro, ¿verdad? Era el Señor. Lo estaban siguiendo gente porque Él los sanaba. Porque les estaba enseñando como si tuviera autoridad. Porque el rey había llegado, ¿verdad? Ese es el Mesías. Y la gente le seguía. De hecho, ¿se acuerdan aquel momento en que lo quisieron coronar rey? Y él huyó, ¿verdad? Esa es la mentalidad que ustedes tienen que entender que estaba en la cabeza de aquella gente cuando el Señor llegó a Jerusalén y lo reciben como el Mesías. Este tipo que cada vez se le va acercando más gente y más gente se puede sonar redonda. Exactamente. ¿Ok? Todo eso está ahí. Ahora vayan conmigo, hermano. Por favor. Este es el último versículo de hoy. Lucas 14. Todo es político. Eso es verdad. De hecho, a quienes dicen que en la Biblia no se habla de política es porque no sé qué Biblia están leyendo. No, de verdad no sé qué Biblia están leyendo. En la Biblia todo es político. Todo, porque Dios es el rey. ¿Verdad? No hay una palabra más política que rey. Y la iglesia es una asamblea de gobierno. ¿Sabes? No hay otra, hermano. No es la política, ¿verdad? No es politiquería. Política está hablando de la cosa de verdad, ¿verdad? Y hay ley. Obviamente, sin ley, ¿verdad? La ley y todo. Vamos a leer algo y yo quiero que lo relacionemos, hermano, con absolutamente todo lo que hemos hablado y todo lo que vamos a seguir hablando después.
esto que vamos a leer, Lucas 14, 25 al 33. ¿Están conmigo? Lo voy a leer, vayan conmigo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y miren lo próximo que viene. Perdónenme. ¿O qué rey? ¿O qué rey? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él contra él con 20,000? ¿Vieron ahí? Contar. Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajador, y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor va camino a Jerusalén. Lo está siguiendo un montón de gente. Y el rey hace su censo. ¿Cuál es el censo del Señor? Los que no renuncian a todos los demás, no puede ser. ¿Ustedes quieren ser mi ejército? Evalúense ahora. Conten acá en el corazón si ustedes van a terminar esto hasta el final. Porque el Señor no vino a ser el rey de Judea. Él vino a ser el rey del mundo. Y el costo de ser cristiano no era pelear una guerra. Es renunciar a todo por el Señor. Y el verdadero censo del verdadero rey de reyes es que tú cuentes a ver si de verdad vas a ser discípulo de Cristo. Porque Él no te va a pedir un denario ni medio ciclo. Él te va a pedir tu vida completa. Entonces, hermano, nosotros somos ejército del Señor. Realmente nosotros como iglesia, nosotros como individuos, hemos contado el costo. ¿Verdad? Este es cuando el Señor le dice, cuenta el costo. El costo es todo. Porque el Señor dijo, ¿es todo o es nada? Y yo leía esto por la mañana y yo temblaba, hermano. Porque ese es el censo de Cristo, del Rey de Reyes. Dale al César, dale lo que ese tipo te pida, porque realmente yo no te estoy pidiendo eso. Yo te estoy pidiendo a ti que aborrezcas a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, si es necesario, por seguirme a mí. Entonces, ese es el verdadero censo de Cristo. ¿Okay? Ese es el verdadero conteo que el Señor nos pide. Y el Señor vino como ¿qué? El Señor vino como el que trajo la tarjetita, ¿verdad? Del reino. Él trajo el evangelio, la buena noticia de que el reino había llegado. El reino llegó. Esta es la carta de tu rey. Y te está diciendo, deposita aquí tu vida o quédate donde está. Entonces, ahí viene, ¿verdad? Contar el costo. Hermano, yo no sé si a ustedes les confronta, pero yo me pongo a pensar donde yo estoy. Me pongo a pensar si yo cuando estuviera allí y el Señor me hubiese dicho eso, que yo hubiese dicho. Lo más probable yo me hubiese quedado allí. Porque Él no solamente venía diciendo,
que te va a costar tu familia, sino que te va a costar tu vida. Y ese es el evangelio que nosotros nos predicó el Señor. Ese es el evangelio, hermano. Y es bien duro, hermano. Pero el Señor nos ha demostrado una y otra y otra y otra vez que cuando nosotros venimos ante el Rey así, Él se glorifica. Porque Él venció. De hecho, él no solamente venció allí a aquella gente, Él venció la muerte. Él venció la muerte. Y Él la venció y está juzgándonos a todos nosotros, está juzgando todo, absolutamente todo, hasta que Él vuelva. Y por ende, se acaba la muerte. La cuestión es, Él nos va a llamar a que resucitemos y estemos con Él. Eso solamente se lo podemos dejar a Él. Y lo único que podemos hacer nosotros es pedirle al Señor que nos ayude a seguirle. Y ese es el mensaje del que fue enviado, hermano. No sea que después dice, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El rey te está pidiendo todo. Y la paz es que tú ceses y desistas. Y diga, ok, Señor, aquí está todo. Aquí está todo, Señor, aquí está todo. No te puedo ocultar nada. Que tú me pides, Señor, ese es el costo, pues hay que hacerlo. Y ese es el evangelio, hermano. El evangelio es todo o nada. Eso es lo que pide el rey. El rey pide tu alma entera. Así que le dijo, por eso le dijo ¿verdad? A los que le seguían, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ahí entonces el Señor lanza el verdadero censo, diría yo. ¿Verdad? Que contemos el costo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. A no guardarnos nada, Señor. Enséñanos a hacer como tú, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a hacer como nuestro Señor. Sánanos, Señor, para seguirte. Danos fe para creer. Regálanos unos pies nuevos para poder caminar contigo, Señor. Y que así te digamos que no hay otro rey. Para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. En nombre sobre todo nombre. Amén. Añadir Amén. que muchas veces nuestras vidas y nuestros pensamientos en cuanto a nuestra autoridad sobre lo que sea que nosotros creamos que tiene autoridad es vano, es ilusorio.
porque al final todo es del rey. Amén. Nosotros somos criaturas. Nosotros fuimos creados por él y nosotros vinimos a esta tierra sin nada y nos vamos sin nada. Amén. Así que lo que nosotros tenemos que rendir nuestra propia voluntad, porque al final nosotros creemos que todo lo que tenemos es de nosotros por nuestro corazón, pero en realidad no es de nosotros, porque el día que nos toque marcharnos, ahí se quedarán y van a pasar a ser de otras personas, a quien Dios decida que sea. Así que es rendir nuestro corazón. Amén. Todo es del rey. Todo es del rey. Todo es tuyo, Señor. Amén.